pero podemos iniciar. Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a la licenciada Tiburcio, Elizabeth Tiburcio, que está en la asesoría del Ministerio de Salud. Ella es licenciada en enfermería y abogada, y nos va a dar el tema sobre las incumbencias de las obstétricas, todo lo que es la parte legal de las incumbencias. Buenos días, licenciada. No la veo todavía. Buenos días, Elena, ¿cómo estás? No sé si me ven. Hola. Buen día, Elena. ¿Me ven? Buen día. Sí, ahí sí la veo. Ahí sí la veo. Buen día. Buen día. Antes que nada, agradecer. ¿Pueden aumentar el volumen ustedes, licenciada, por favor? Aumente el volumen. Bien, ahora sí. Ahora me ven. Ahora sí. Bueno, el volumen de ese. ¿Me escuchas ahora, Elena? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí la escucho un poco mejor. Sí. Sí se escucha. Para empezar, Sí. ¿está todo bien? Sí. Bueno, gracias a todos, gracias Elena por la invitación y espero poder compartir con ustedes algo sobre este material que es muy controversial y de mucha expectativa también para nuestras licenciadas en obstetricia. Así que daremos inicio. Que silencien los micrófonos, por favor, así nos escuchamos todo bien y después, bueno, vamos a tener el espacio para... Bien, gracias. Vamos a compartir ya el Power. Sí, todos los que vayan ingresando, por favor, chequen que tengan los micrófonos apagados, por favor. Bien, nosotros en esta oportunidad vamos a hablar sobre la incumbencia legal de la obstétrica y lo hemos tratado de enmarcar dentro de lo que es el programa provincial, la ruta de la embarazada y el niño, porque nosotros, como es de conocimiento, tenemos obstétrica dentro del tráiler de las embarazadas, que está cumpliendo una función muy importante en el primer nivel de atención. Hemos empezado con esto que creo que es importante este pensamiento, que un cambio social real nunca ha sido llevado a cabo sin una revolución, pero una revolución intelectual, una revolución de acción. Es sino el pensamiento llevado a la acción, como vuelvo a decir, todo cambio se da no solamente del marco de los hechos, sino que tiene que ser llevado a una práctica concreta. Vamos a empezar por lo que es el tema que nos compete, que es una incumbencia. Y repasemos un poquito el marco teórico. La incumbencia profesional nos indica la capacidad potencial que posee el profesional de una determinada especialidad. En este caso, es la capacidad que tiene la partera, la obstétrica, la licenciada, y que esto está basado en conocimientos teóricos y prácticos que ha recibido obviamente durante los años de estudio. Y esto está en razón de cada facultad, cada universidad. Como ustedes bien saben, por el proceso de la federalización, las jurisdicciones, cada universidad determina y trata de unificar este marco de conocimientos teórico-prácticos para el ejercicio de esta profesión. La incumbencia del título, una vez ejercido, concurrido los años de estudio, le va a habilitar a las actividades comprendidas en el alcance del título de licenciada o de técnico en obstetricia que estuviera en ese momento ostentando. Y esto es importante porque las actividades que van a desarrollar va a comprometer el interés público, porque todas las profesiones, todas las carreras de salud tienen una gran incidencia y comprometen el interés público porque el bien tutelado mayor que está en juego es la salud de la comunidad. ¿Bien? Como garantía para la actividad de su ejercicio queda reservado a quienes acrediten obtener el título respectivo. Esto de garantía ya nos está avisando. No se recibe. Dime. Hola, Elena, ¿algo me has dicho? No. No sé quién es Patricia Ponce que abrió el micrófono o alguien más abrió el micrófono. Cuando decimos que habla de garantía para la actividad del ejercicio, dice que queda reservado a quien acredite, obviamente que nadie que no tenga el título habilitado, registrado como corresponde, puede ejercer la profesión de licenciada en obstetricia. Disculpe, no se recibe
Hola. ¿Cuál es el problema? Se escucha bien y se tiene... Capaz que el internet de ustedes es el que está mal. Bueno, ¿sigo? ¿Qué es el problema que tienen? Bueno, ¿sigo, Elena? No Hola, sé no sé quién es la que está hablando. Por favor, puede levantar la mano si la puede identificar. No hay nadie. bueno, Gabriela, seguimos. apaga los micrófonos. Gracias. En base a la incumbencia, ¿no es cierto?, que acabamos de hablar sobre la incumbencia de la profesión y del título, tendríamos que ver cuáles son las funciones a las que están habilitadas las licenciadas de acuerdo al título que obtenga. En el nivel asistencial está en lo que hacen en los hospitales, en lo de segundo y tercer nivel, administrativa, obviamente, en los 3 niveles de atención, docente, también en los 3 niveles, investigación como corresponde. Y marqué puntualmente lo que es el segundo y el tercer nivel, porque el primer nivel, que es muy importante y es donde se abocan mucho sus tareas, es de acción más de preventiva, promocional. Bien, pero son todas tareas asistenciales que se van a ir desarrollando de acuerdo a la incumbencia de su título. Entonces pasamos a algo que tiene que quedar claro. ¿Qué es una competencia? Si hemos dicho que la incumbencia hacia la capacidad y la incumbencia del título hacia la habilitación, que es una competencia. Y la competencia es esto, es un conjunto de conocimientos, habilidades, aptitud y valores que debe reunir una persona para desempeñar exitosamente la función que le concierne en una determinada organización. La competencia se traduce en comportamiento. Fíjense que nosotros acá hemos hablado en incumbencia, capacidad, en incumbencia de título de actividad y en competencia en comportamiento observable, que en realidad pasa en la vida cotidiana y que pasa en el trabajo propiamente dicho. Ese saber, ese conocimiento que fue la incumbencia la que la va a habilitar, es todo lo que ella va a poner en práctica cuando está frente a una paciente y que tiene que saber reconocer los signos, los síntomas, saber prevenir con ese conocimiento teórico práctico para poder actuar. El saber hacer, con qué habilidades va a contar para poder empoderarse y solucionar problemas. Igual es la aptitud. La aptitud es muy importante porque es cómo la persona va a comportarse frente a situaciones de dificultad. Y las actitudes también que tienen que ver cómo me posiciono profesionalmente, que tanto la aptitud, poder hacer y querer hacer van ambas de la mano para cualquier desarrollo en cualquiera de los niveles de atención, sea primero, segundo o tercer nivel. Bien. Ahora esto de competencia e incumbencia tiene que ver con la Ley de Educación Superior, la 24521, que dice en el primer título y en lo que hace a las disposiciones preliminares: el Estado Nacional es responsable de proveer el financiamiento, la supervisión, fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de la universidad privada y de las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley superior obviamente es la responsable de ver cómo las carreras de grado, las carreras de licenciaturas, tengan que ser implementadas en cada provincia, y dice en el inciso de constituir un mecanismo y un proceso concreto de articulación entre los componentes humanos, materiales y curriculares divulgativos de nivel con el resto del sistema educativo nacional, así como la efectiva integración internacional con otros sistemas educativos, en particular con el Mercosur y América Latina. ¿Y esto por qué? Porque las parteras, si lo hacemos una relación analógica, la carrera de las obstétricas es tan importante que no solamente se limita a un ámbito jurisdiccional o que se limite a una determinada provincia, sino que su hacer ha tomado tanta importancia que debe ser
vista el actuar de ella no solamente a nivel Argentina, sino cómo se va a ver en el Mercosur y en América Latina. Por eso es importante la supervisión y fiscalización de cómo están siendo formadas las obstétricas para que a nivel del Mercosur y América Latina tengamos una homogeneidad de criterios y de acciones que van a repercutir en el bien de la salud materno-infantil. Vincular las prácticas y saberes provenientes de distintos ámbitos sociales que potencien la construcción y la apropiación del conocimiento en la resolución de problemas asociados a la necesidad de la población. Es tan importante esto porque cuando trabajamos en el primer nivel, es importante el trabajo que ellas desarrollan a nivel social, cómo se empoderan en la población, cómo son vistas y con qué actitud y aptitud van a ir a trabajar en la implementación de los programas de salud. Bien, esta ley también dice de la necesidad de la población como una condición constitutiva de alcance de instituido en la ley 26.206 de Educación Nacional, en el título 4, la calidad de la educación. Bien. Título 2 de la educación superior. Capítulo 1. De los fines y objetivos. La educación superior tiene como finalidad proporcionar formación científica y profesional. Volvemos al conocimiento científico, volvemos al conocimiento práctico. El artículo 4 dice formar científicos, profesionales y técnicos que se caractericen por la solidez de su formación y por su compromiso con la sociedad de la que forma parte. O sea, la ley de educación también nos habla de este compromiso que van a tener los profesionales con la sociedad. Y es importante remarcarlo, como vuelvo a repetir, el trabajo de las licenciadas en obstetricia, de las parteras en la comunidad, es muy importante. El compromiso que ellas van a desarrollar con la comunidad es lo que va a ir marcando, obviamente, este quehacer de sus competencias, de sus incumbencias, y que es el reconocimiento nada menos que de la misma comunidad que las ubica y las empodera. El Ministerio de Educación sacó una resolución 159 del 2020 que dice que claramente en el artículo 43, donde están incluidas, dice que el título de licenciada en obstetricia configura un caso típico de lo previsto en el artículo antes mencionado. En tanto, resulta claro que la deficiente formación, miren ustedes lo que dice, la deficiente formación de dichos profesionales compromete el interés público, poniendo en riesgo de modo directo a la salud de los habitantes. En tal sentido, la actuación individual del profesional egresado de dicha carrera implica un riesgo directo en área crítica ligada con la mortalidad materna e infantil y el acceso a la salud sexual y la salud reproductiva, aspectos directamente vinculados con la preservación de la salud de la población. Fíjense lo importante de esta resolución. Reconoce obviamente que es una carrera que debe ser puesta dentro de lo que hacen los estudios de la CONIAUT inclusive, pero que considera que es una carrera de riesgo. ¿Por qué? Porque está trabajando con la mujer, está trabajando en lo que es el bien común, en el riesgo que puede generar un accionar imprudente o negligente o algún descuido que pudiera tenerse, ya sea primero, segundo o tercer nivel, va a comprometer la salud de los habitantes. Y que es más, habla de que la formación es deficiente. Entonces, esto cuando nos dice que es deficiente, tiene que ser revisado en cada institución formadora para que las instituciones que estén formando obstétricas licenciadas tengan que revisar sus programas académicos y ir viendo y ajustándolos de acuerdo a la demanda y al avance de la tecnología. Pero eso corresponde a cada ente formador. Dice que mediante el acuerdo plenario número 236 de fecha del 19 de noviembre de 2019, cuya fundamento se comporta el Consejo Universitario, prestó su conformidad, incluyendo al régimen a la carrera de obstetricia. En Tucumán, la ley 5.908 de carrera sanitaria
en su artículo 39, dice, someter a la capacitación y a los exámenes de competencia con carácter general o parcial disponga la autoridad con la finalidad de racionalizar o mejorar el servicio. Fíjense que si tanto la ley de educación nos considera que es importante la capacitación, considera que debemos cada vez más elevar el conocimiento teórico práctico, inclusive la ley de carrera sanitaria ya exige que todos los profesionales de la salud, sea enfermero, obstétrico, médico, se sometan a capacitaciones y a exámenes de competencia, lo cual significa que es una potestad que tiene el Sistema Provincial de Salud, inclusive, de hacer un examen de competencias para ver qué tan están formadas nuestras parteras y en qué habría que reforzar y preparar clases de capacitación, programas que las puedan nivelar a todo el grupo de parteras de la provincia, porque tenemos técnicas, tenemos licenciadas, y que habría que unificar criterios para el trabajo conjunto dentro del equipo de salud. La ley 1700-132, que habla del arte de curar, que habla del ejercicio legal de la obstetricia, es una ley nacional del año 67. Es una ley que rige las normas para el ejercicio de la medicina, odontología, actividad de colaboración, en la cual tiene su alcance, obviamente, las parteras, las obstétricas. Bien, para esta ley del 67, que en realidad ya quedó obsoleto en el mundo está globalizado, hay un avance tecnológico importante, hay un avance de concepto, de conocimiento, entonces es como que quedó muy fuera de lugar frente al accionar que hoy tienen nuestras parteras. Es una ley que debe ser revisada y que exige su revisión pronta e inmediata, pero que también está bien sujeta a lo que cada provincia puede adherirse, modificarla, y como vamos a ir viendo más adelante. En Tucumán, la ley provincial, la 5.554 del 83, también en el título 5, dice lo mismo de los colaboradores y auxiliares de la medicina, y en el capítulo 1 habla sobre las disposiciones generales. A los fines de esta ley se consideran colaboradores y auxiliares de los médicos en los límites en que cada caso se establezca. Y otra vez pone a la obstetra como colaboradora, o sea, que toma la base de la ley provincial, está en la base de la ley nacional, que es de 1967. Si bien es cierto, la ley nacional inclusive prohibía de que los varones fueran parteros, en la ley provincial, mucho más superador en ese aspecto, no lo incluye, pero sigue siendo una limitante en algunos otros aspectos del ejercicio de la carrera en la actualidad. El título 5 de los colaboradores y auxiliares de la medicina, en las disposiciones generales, en el artículo 33, dice, podrán ejercer la actividad a que se refiere el artículo anterior. 1. Primero habla del título otorgado por universidad nacional o privada, habilitado por el Estado Nacional. Ya hemos visto que los títulos son otorgados por la universidad, que están incluidos dentro de la ley de la carrera, de lo que viene a ser la ley de educación. Después habla de los que tengan título otorgado por universidad extranjera y que hayan revalidado con universidad nacional, o sea, habla de una equiparación de las reválidas que deben haber, por eso es importante el tema del Mercosur, y esto tiene que revisar cada universidad, cada ministerio, ver la carga académica, la cantidad de horas prácticas, bien, para que la persona que venga de otro país pueda aquí ejercer en Tucumán o en Argentina la carrera como tal. Los que tengan título otorgado por escuela o establecimientos oficiales nacionales o provinciales también van a poder ejercer, y ahí tenemos una variante entre las escuelas que forman, y habría que ver los planes curriculares, los contenidos y la carga de horas prácticas, que es importante en esta carrera.
En el inciso 4, los que poseen certificado otorgado por escuelas, institutos o establecimientos privados habilitados por el Ministerio de Salud Pública en condiciones que se reglamente. Y como dijo en uno de los artículos, está la obligación de la fiscalización. Quiere decir que debe haber un ente que fiscalice, revise constantemente cómo se están emitiendo estos títulos, si están de acuerdo a las cantidades de horas prácticas y teóricas que requiere para su habilitación. En el título 5, en el artículo 4, dice los colaboradores y auxiliares comprendidos en el artículo anterior que hemos leído, limitará su actividad a los actos que establezca la presente ley. Para la autorización del ejercicio de cualquiera de las actividades comprendidas en el artículo 33, es indispensable la inscripción del título o certificado habilitante en la división de registro y matrícula dependiente de fiscalización sanitaria, que es lo que hacemos todos los que tenemos una matrícula reconocida en el Ministerio, en el Sistema Provincial de Salud, que debe ser emitida como corresponde, ¿no es cierto?, para poder ejercer y entrar inclusive al sistema provincial. Es un requisito válido en cualquier lugar para poder trabajar. La ley provincial también en el título 5, en el artículo 38, dice: el ejercicio de la obstetricia queda reservada a las personas que poseen título universitario. Volvemos, se remarca la importancia del título universitario. Las obstetras en el 39 o partero no podrán prestar asistencia a la mujer en estado de embarazo o parto puerperio patológico, debiendo limitar su actuación a lo que específicamente se reglamente, y ante la comprobación de cualquier síntoma anormal en el transcurso del embarazo, parto o puerperio, deberán requerir la intervención de un médico de preferencia especializado en obstetricia. Siempre también la limitante, y que esto se va a repetir inclusive en el proyecto de ley también, que cuando el parto es complicado, un parto de alto riesgo, un control debe ser obviamente trabajado, ser parte del equipo, pero debe informarse al médico. No es un accionar propiamente del título que la habilita la partera. ¿Bien? En el título 5, el artículo 40, las obstetras o partero pueden realizar asistencia en instituciones asistenciales, oficiales o privadas habilitadas en el domicilio del paciente o en su gabinete privado, en las condiciones que reglamente. Deberán llevar en estos dos últimos casos un libro de registro de la forma y modo que establezca la reglamentación. Las obstetras o parteros no pueden tener en su gabinete bajo ningún concepto equipo instrumental médico que no haga los fines estrictos de su actividad. La simple tenencia de estos bienes hará pasible a los responsables de una sanción prevista en la ley. O sea, aquí ya tenemos una negación. No puede tener en su gabinete ningún equipo que corresponda al campo netamente médico, instrumental en médico, ¿no? Pero sí la habilita a la asistencia que pudiera hacerse en el domicilio, ¿bien?, o un gabinete privado. En el artículo 41, la habilitación de los gabinetes privados de las obstetras serán autorizados por el Departamento de Fiscalización de Servicios de Salud, dependiente de la Dirección General de Fiscalización Sanitaria. El interesado deberá acreditar todos los requisitos que establezca la reglamentación en forma y modo que ésta indique. Bien, o sea que tiene su alcance el hecho de que pueda las parteras, tener un gabinete, pero solamente para las actividades que les son habilitadas, ¿no? En este caso son las del control del embarazo, son inclusive la de la psicoprofilaxis, las tutorías, bien, ese tipo de cosas que podrían hacer dentro del gabinete. Título 5, de los colaboradores y auxiliares de la medicina. La habilitación concedida, según lo establecido en el artículo 42 precedente, es personal e intransferible, o sea que nadie más puede hacer su trabajo.
Nadie más puede ir y observar lo que ella debe observar, debe valorar, debe controlar. Es intransferible. Ella no puede decir, o no se puede sujetar a decir, bueno, ha habido una enfermera que me ha estado colaborando y ha estado observando el monitoreo. No le corresponde a la enfermera eso. Es netamente del ámbito de ella. Es intransferible. Por eso es importante su actividad cuando está frente a una embarazada, ya sea en el primero, segundo, tercer nivel, el control directo de ella. La valoración y la evaluación es intransferible. La obstetra no podrá ser titular de más de un gabinete privado, tampoco puede estar en 2 o en 3 lugares a la vez. La titularidad de un gabinete privado importa la efectiva y directa personal actividad de la obstétrica habilitada, salvo que lo tenga en horario distinto. El Departamento de Fiscalización del Servicio de Salud puede inspeccionar los gabinetes privados y solicitar la inmediata clausura cuando las instalaciones técnicas, las condiciones de higiene no sean satisfactorias o cuando existan personas interesadas en violación de las condiciones reglamentarias o que estén atacadas de enfermedades infectocontagiosas, debiendo efectuarse de inmediato las correspondientes denuncias si se presupone la comisión de un delito perseguido de oficio. Bueno, todo esto siempre es controlado por fiscalización sanitaria antes de que se habilite un lugar de este tipo. Perdón, Delia Mabel, ¿puede apagar el micrófono? Sí. Por favor. Gracias. Bueno, hasta acá más o menos hemos avanzado con esto que es muy tedioso, que es la Ley Superior de Educación, dice cuál es la incumbencia, cuáles los fines, es una cuestión muy teórica, y la Ley Nacional, que en realidad todavía no ha sido modificada, y que también nos pone una limitante y que nos dice que, bueno, hay que capacitarse más, una profesión de riesgo. Bien, la ley provincial, que es un poco más superadora que la nacional, pero que no deja de ser también limitadora en muchas de las actividades propias de la carrera de obstetricia en los tiempos actuales. Nosotros acá le hemos puesto algo que es la realidad de Tucumán, porque cuando hablamos de competencia, de incumbencias, hablamos del quehacer de la partera en el ámbito de la salud, y este ámbito de la salud en el ámbito de la comunidad, en el ámbito del medio social. Y nosotros tenemos, les pongo este cuadro de que la tasa de mortalidad materna infantil, materna nada más, disculpen, que tiene una curva y que bajó mucho en el 2018 y después asciende en el 2019, y que habla de que hay un piquito un poco más alto que hace a caso de sepsis puerperal. Este cuadro, la doctora Majul es la que lo ha hecho, la que tiene la información mucho más certera para el tema que le va a competir a ella después de disertar, pero yo lo traía acá al caso porque todo nuestro hacer de las parteras está en razón de el trabajo que realizamos. ¿Cómo con esta incumbencia, este hacer, esta habilidad, podemos trabajar en equipo para ir bajando estos índices, estos indicadores de la muerte? Y cuando hablamos de sepsis puerperal, estamos hablando de cómo hay un seguimiento después del parto en la paciente y cuál es el rol de la partera y qué es lo que hace la partera para que esto, como colaborar, para que estos índices bajen. Entonces, de ahí su importancia, por eso lo traje a colación. Ustedes van a ver que la curva está descendiendo, la mortalidad materna quiere decir que estamos trabajando en equipo y que, bueno, vamos a tener mejores resultados. Así. Después hay otro cuadrito que habla de la realidad de Tucumán, mortalidad materna en Argentina, y habla de la causa materna. El cuadro, si bien es cierto, habla de aborto, causa directa y causa indirecta. El tema de nuestras competencias en la causa directa, que hace directamente a las complicaciones propias del embarazo, nos tendríamos que plantear y preguntar desde mi competencia, desde mi incumbencia, ¿qué estoy haciendo? ¿O cuánto estamos haciendo? ¿Cuánto estamos registrando? ¿Cuánto estamos valorando para que estos indicadores bajasen mucho más? ¿No es cierto? Y lo mismo que en la causa indirecta. En la causa indirecta
que es todo aquello que es antes del embarazo, es la patología crónica que las mujeres ya tienen antes de embarazarse y que obviamente se complican en el embarazo. Y si nosotros decimos que con la incumbencia en nuestras competencias trabajamos en el primer nivel y lo detectamos, porque una de las incumbencias que tiene es la detección precoz de los factores de riesgo, que es un campo también que es un campo propiamente de la obstétrica para reconocer esto y evitar complicaciones en el embarazo. Si trabajamos y ponemos en práctica todo lo que corresponde a la formación, tal vez tendríamos también mejores indicadores en esto. No es que no se haga, pero que tal vez deberíamos incidir en este primer nivel para no llegar al segundo nivel e inclusive de esta manera poner en práctica todo esto que están formadas las parteras para poder trabajar. Entonces estaríamos mejorando muchísimo estos indicadores en la detección precoz, en la derivación de la paciente para ser tratada por el equipo de salud y bajaríamos la mortalidad materna. Después tenemos otro cuadrito de la causa directa, proporcionado por nuestra querida doctora Majul, que nos ha puesto ahí la hemorragia, la preeclampsia, la hemorragia postparto, la sepsis y la sepsis puerperal. Todas, obviamente, en todas estas causas, las parteras cumplen un rol importante para poder no solamente detectar los riesgos, sino acompañar y tratar y ser parte del equipo en la atención de la paciente en cada patología, en cada accionar y el seguimiento de ellas después del alta. Bien, entonces es importante reconocer el trabajo de las parteras en todo este tipo de complicaciones y que tengan un rol mucho más activo. Ahora, hay un tema que sí es bastante controversial y que está en todo lado. ¿Cuáles son las incumbencias no legalizadas en Tucumán? Y yo no solamente en Tucumán, sino en toda la República Argentina. Hay lugares en los que sí se habla y hay lugares en los que todavía sigue siendo un tema de tabú. Consejería. La consejería en salud sexual y reproductiva hace parte de un modelo de atención que está centrada en la persona, el usuario. Y cuando hablamos de salud sexual y reproductiva y que está centrada en la persona, tiene que ver con los derechos, el derecho personalísimo que tiene el ser humano de ser respetado, de ser considerado dueño de su salud, dueño de su cuerpo, amparado también en tratados internacionales, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, donde le reconoce a la persona todos estos beneficios. Y obviamente, si hablamos de la salud sexual y reproductiva de esa persona, debe ser esa persona orientada, debe ser informada, debe ser la que tome la decisión de qué va a ser mejor para su organismo, para su vida, siempre y cuando con una asesoría competente. Y tiene como objetivo principal fortalecer justamente esta autonomía, esta decisión, ¿no es cierto?, que debe ser libre, consciente e informada. La mayoría de las jurisdicciones del país todavía mantienen vacío respecto a la provisión de la consejería. Fíjense que de 16 jurisdicciones, 8 solamente habilitan a las parteras para este tipo de consejería. Y después tenemos 16 de estas, ¿bien? Y así sucesivamente vamos a ver que 12 están limitadas en los anticonceptivos, ¿bien? Y otras están solas, por ejemplo, hay un lugar que está prohibido la consejería de anticonceptivos, sobre todo en lo que es la ILE y la IBE, que es otro tema muy discutido. Y también algunas permiten en el ámbito educativo, 5 de 16 hablan que en el ámbito educativo se puede dar consejería. Si bien es cierto, aquí en Tucumán la consejería de la anticoncepción lo hacen los médicos y en algunos casos las parteras, no está del todo habilitado en la ley. Sí en la práctica, pero no en la ley. La ley en realidad no la habilita, pero sabemos que por la necesidad que existe en el nivel provincial se da ese tipo de consejería. ¿Bien?
anticonceptivos. La incumbencia en esto. Estas prestaciones han sido reguladas en la Ley 25673 de creación del Programa Nacional de Salud y Procreación Responsable, que fue del año 2002. Después se modifica. El régimen para la intervención de contracepción quirúrgica. En ella se establece una canasta amplia de insumos, prestaciones para la anticoncepción transitoria y permanente para todo el país. En relación con esta práctica, la incumbencia varía. Está habilitado desde la consejería de la anticonceptiva hasta la colocación y extracción de dispositivos de larga duración, pasando por la prescripción y dispensa del insumo de los anticonceptivos. Esto también tiene, como ya le digo, no varía mucho en todas las jurisdicciones. Todavía no todas están habilitadas. 16 de 22 solamente habilitan a lo que es anticonceptivos. Bien, de 12 de 2 permiten recetar insumos de corta duración. 9 de 22 de larga duración. 6 de 22 solamente pueden indicar. En 6 jurisdicciones solamente pueden indicar. En otras 6 hablan de prescribir. Una sola prohíbe la indicación y la prohibición. 12 de 22 la habilitan a la colocación o extracción de larga duración. 9 jurisdicciones de 22 permite el DIU para el sistema de liberación intrauterina. 2 de 22 implantes hormonales. 1 de 22 dice requiere indicación médica. Y 7 de 12 requieren expresamente acreditación de competencia y experiencia. Y 12 de 25 no están habilitadas sus competencias para larga duración. O sea que el tema de la incumbencia de anticoncepción no es homogénea en toda la República Argentina. Todo va a depender de cada jurisdicción y de las incumbencias que le hayan habilitado el título de acuerdo al lugar en la provincia que haya cursado y que la ley obviamente de su provincia así lo habilite. Incumbencia no legalizada y hablamos de la participación en el parto. Esta es una competencia que mayormente reconoce el grado y la importancia de la autonomía y viene a ser en el 2010, hubo un cambio muy importante en la participación de las parteras, donde hablan de conducir y realizar, completar y atender el parto de bajo riesgo, ¿no? La ley 25929 de protección de la embarazada del recién nacido, conocida como parto respetado, actualizó los estándares de atención y los derechos relacionados con este proceso, tanto para la persona gestante, disculpen ahí el error, faltaba la G, como para los recién nacidos. De la misma forma, los estándares clínicos de atención han avanzado hacia un modelo de parto centrado en la familia, como una forma de nombrar la recuperación de un proceso natural y familiar en su entorno de origen. Ustedes también sabrán de que aquí en Tucumán hablamos del parto seguro y que tiene que ser en un hospital que pueda contar obviamente con una sala de neo, una sala de terapia por cualquier eventualidad que pudiera suceder, ¿no es cierto? Entonces nosotros en esta ley sí encontramos, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado y reconoce la participación positiva de las parteras para el trabajo del parto de bajo riesgo. 23 provincias reconocen la importancia del trabajo de las parteras en este proceso, reconocen su autonomía para llevar algunas tareas que están vinculadas. 18 de 22 provincias habilitan al parto vaginal, parto de bajo riesgo. 2 provincias de 22 permiten la intervención autónoma para el riesgo medio. 5 de 22 permite solo con indicación médica. O sea, hay 5 provincias que todavía siguen que la partera para atender tiene que tener una indicación médica. 1 de 22 con presencia médica atiende el parto. 8 de 22 reconoce que la regulación
para el control y conducción del trabajo del parto, 7 de 22 para la inducción del parto, 3 de 22 del diagnóstico del trabajo de parto, pueden diagnosticar, 3 de 22 van a monitorear, 3 de 22 control del parto, 15 de 22 realizan el parto, 7 de 22 participación en el equipo de riesgo y 5 de 22 permite la derivación que puede ser hecha por la partera y 7 de 22 permite la asistencia en emergencia. También, a pesar de que la partera participa activamente en el parto de bajo riesgo, vamos a encontrar que en algunas jurisdicciones todavía las parteras están muy limitadas en la asistencia en emergencia o que puedan ellas hacer las derivaciones, pero que en su mayoría obviamente consideran que son importantes y que trabajan muy bien en el equipo de trabajo de parto. Bien, sigamos. Medicamentos. Administrar medicamentos, su incumbencia para recetar. La prescripción y dispensa de medicamentos es una actividad fundamental en el trabajo cotidiano de los equipos de salud. Se trata de una actividad controlada y sujeta a habilitación expresa de cada profesional de la salud de acuerdo con las competencias propias. Competencias propias. Nosotros acá también encontramos una variante, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que dar una receta, obviamente, es un proceso lógico-deductivo que está basado en una inferencia global y objetiva acerca del problema de la situación de salud de una persona para poder indicarlo. O sea que no es una cuestión de indicar por indicar, sino que tiene que haber todo un proceso lógico-deductivo frente a la situación que se plantea para dar una receta. En esto también tenemos que 17 jurisdicciones de 22 contemplan alguna potestad al respecto, inclusive les permite indicar ácido fólico. De 7 a 22 indican la posibilidad de prescribir. Hay un vademecum, un calendario, un vademecum obstétrico. Inclusive les permite indicar las vacunas. 9 de 22 y van a indicar que van a ser de acuerdo a un vademecum que estén habilitados en cada provincia, de acuerdo a su ministerio, cómo lo trabajan, y digan qué medicamentos puedan ellas indicar. 2 van a indicar algunos genéricos de su competencia. 2 provincias nada más le dice que pueden indicar genéricos, pero que sean del vademecum de sus competencias. Una solamente permite que indique ácido fólico, nada más. 4 de 22 incluye una lista cerrada propia de medicamentos que pueden ella indicar. O sea, tampoco es que la habilita un vademecum, no, sino hay una lista cerrada, muy acotada. 4 de 22 van a poder indicar, de acuerdo a lo que hay un vademecum obstétrico, como un anexo de sus incumbencias, siempre y cuando está indicado ahí. 12 de 22 también están de acuerdo al vademecum. 4 de 22 a dispensar solamente el medicamento. O sea, también tenemos que en el tema de indicación de medicamento, las parteras también tienen una limitación ahí, no pueden ellas indicar, la ley nacional ni la ley provincial las habilita. Esto de indicar es de acuerdo a cada jurisdicción, y con el avance que hoy en día están teniendo, algunas provincias han hecho modificaciones a su normativa y les van dando alguna que otra prerrogativa. Bien. Interrupción del embarazo. Esto. La interrupción voluntaria y legal del embarazo. A partir de la sanción de la 27610 de acceso a la interrupción voluntaria y legal, la IVE y la ILE, y la atención post-aborto con la ampliación del régimen de legalidad de esta práctica, se hace fundamental evaluar la competencia de distintas profesiones de la salud para intervenir de modo directo e indirecto en estas prestaciones, con el fin de garantizar una ampliación de los equipos de atención
que logre dar respuesta a la demanda del servicio en los 3 subsistemas de salud en todo el país. Bien, esto, por ejemplo, en toda la República hay una gran prohibición porque es una incumbencia, la atención de este tipo de prestación es una incumbencia netamente médica, está amparado en su ejercicio profesional, en las parteras no se legisla, ni tampoco está puesto en las legislaciones de cada provincia y en el proyecto que ha quedado ya que ya no ha seguido a la Cámara de Senadores, tampoco contempla claramente esto, pero lo que dice la ley de 7 de 22 está prohibida expresamente en la extracción del feto o del huevo. 2 de 22, per 2 solamente permite la intervención en la vagina del cuello en las lesiones ginecológicas no embarazadas. Cuando la paciente no está embarazada, que tal vez alguna lesión pueda tener en el cuello de la vagina, le va a permitir que pueda intervenir. 2 de 22 que no pueden trabajar en el feto no viable, ¿bien? Y 2 de 2 solamente van a actuar cuando el médico le permita dentro del periodo exclusivo. 1 de 22 solamente en instituciones médicas y con atención de un médico que la acompañe. Una que habla expresamente que sí la habilita a la participación en la ILE y la ILE. Y 5 de 2, solamente en las complicaciones pre y post aborto puede actuar la partera. Y 5 de 22 permite la consejería de la ILE y la ILE. 8 de 22 habla solamente de que deben actuar o orientar sobre las normas de salud sexual y reproductiva. 1 de 22, información de ILE y de ILE. Bien, en la interrupción voluntaria y legal del embarazo, las parteras tienen muy limitada su incumbencia inclusive de consejería. Como le digo, esto es un acto médico y aún así esta ley, la 27610, en su artículo 10 y 11, habla de la objeción de conciencia, que ya lo vamos a tratar. Una incumbencia legal muy importante es esto de la objeción de conciencia que le decía que habla la 27610 en su artículo 10 y 11. Y la objeción de conciencia en sus artículos, por ejemplo, cuando hablamos de este tema, es importante reconocer que en el artículo 19 de la Constitución Nacional expresa claramente que nadie está obligado, nadie puede obligar a otra persona a actuar en contra de sus convicciones personales, profundas, y si bien es cierto, nadie puede obligar a otro a accionar en algo que uno no esté convencido, hay un límite en lo que hace a este derecho, que este límite no puede perjudicar en ningún momento a otra persona. Y específicamente se va a dar ahora cuando empecemos a hablar de esta incumbencia. La objeción de conciencia de un profesional de la salud, dice, surge formalmente como un derecho en el mundo en la década del 70, de forma coetánea con 2 fenómenos globales relevantes: el establecimiento de la Carta de Derechos de los Pacientes. El paciente va a ser dueño de sus decisiones, y que marca el cambio del paradigma del paternalismo médico, del respeto de la autonomía de las personas usuarias de servicios de salud por un lado, y la ampliación de derechos del aborto, principalmente en el norte global por el otro. Está Arisa Navarrete y Ramona Michel son 2 abogadas que han escrito mucho y han investigado mucho sobre este tema, ¿bien? Y que ellas hablan al respecto de cómo se da este tema de la objeción de conciencia y cómo inclusive esta objeción de conciencia puede
limitar el accionar o el derecho que tiene el paciente de decir, bueno, no tengo el producto por causa de violación o por cualquier otra causa que considere no querer tenerlo al bebé, y que no debe ser una limitante esta objeción de conciencia. Bien. Bueno, pero sigamos leyendo esto. Como eso, reaccionó a estos movimientos en el ámbito sanitario, se reconoce a profesionales de la salud la posibilidad de resguardar su íntima convicciones morales, apartándose de la provisión de un servicio cuando no puede ser conciliadas con el cumplimiento de los deberes y obligaciones legales que exige su profesión. Este derecho le permite eximirse de la realización de una práctica que contraria a dicha condición, pero nunca puede impedir el ejercicio del derecho por parte de esto a otra persona. A esto se llegó en la conclusión. Pero acá, por ejemplo, ¿qué dijo la Corte Suprema? En este caso, la Corte Suprema de Justicia en Argentina dijo que su ejercicio no puede implicar que la persona con derecho a interrumpir un embarazo se vea impedida de hacerlo. La objeción de conciencia no puede imponerse frente al derecho a la salud, a la vida y a la autonomía de la persona que soliciten acceder a la práctica, ya que implicaría un abuso del monopolio del arte de curar para socavar los derechos de las mujeres. Bien. Como verán, nadie puede obligar a nadie, pero tampoco puede ser una limitante. Y frente a esto, la Organización Mundial también y el Ministerio de Salud en el 2015 sacó un protocolo nacional de atención integral de la persona, y este protocolo especifica varios puntos. Bien, en la ley, por ejemplo, en la 27610, también habla de la objeción de conciencia, y dice, en el profesional de la salud que debe intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, fíjese, uno para decir no lo puedo hacer o no lo quiero hacer, tiene que primero mantener su decisión en todo el ámbito, sea en el público y en el privado. No es que en el privado no lo quiero hacer, en el público no lo hago, pero en el privado sí. Lo tiene que expresar y por escrito. Bien, inclusive a la seguridad social. Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otros profesionales de forma temporal, oportuna y sin dilación. Cuando uno dice, bueno, yo lo derivo, y algunos creen que pongo en la historia clínica, derívese a la paciente, ya estoy actuando de buena fe. La buena fe se demuestra, lo cual significa que el gestor de la derivación debe llegar al término de saber que la persona o la paciente ha sido recibida, que hay un quirófano que la espera, saber quién es el médico que le va a intervenir, y recién cuando termine el circuito puede sentirse que realmente ha cumplido con este inciso del artículo 10, no debe haber dilación, debe actuar de buena fe. O sea, no, la buena fe hay que demostrarla. No es solamente escribir la derivación está hecha y después no sé si la ambulancia llegó o no llegó y la paciente se murió. La paciente tiene que llegar y él tiene que saber que la han recibido. La buena fe se demuestra. El inciso C, inclusive, de este artículo es muy importante. Dice, cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas. Bien, hay deberes que debe cumplir el profesional. En la gestión de paciente, hasta dónde llegó, qué más pasó con la paciente, qué fue después del procedimiento que tuvo, en dónde quedó, cómo quedó la paciente. Y ahí es importante la presencia de la partera, que es de contención, de seguimiento, de inclusive es parte de este equipo para seguir la atención post-aborto. El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse la prestación sanitaria post-aborto. O sea, aquí es importante esta habilidad, esta aptitud, esta actitud frente a una paciente que haya tomado esta decisión, y que nosotras tenemos que respetarla, tenemos que atenderla y atenderla con calidad.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo dará lugar a sanción disciplinaria, administrativa, penales y civiles. O sea que si realmente alguien quisiera hacer una denuncia de todo esto, que siempre por ahí puede ser que las haya, tenemos una serie de sanciones administrativas, penales, civiles, y que no debe caer en letra muerta, porque una mujer que muere es un indicador muy importante para una sociedad, y es una mujer, nada menos que debería ser, al ser atendida por otra mujer, hay una gran sensibilidad que deberíamos ver como hasta una cuestión ética, moral de cada una, ver que esta paciente haya sido atendida por la causa que haya tomado una decisión, que no estemos de acuerdo o estemos de acuerdo, pero que debe ser atendida con calidad y debemos de ver por su seguridad. La objeción de conciencia es una obligación del establecimiento de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que los establecimientos de salud en su gestión deberían tener una nómina de quiénes son los objetores de conciencia y qué recurso humano cuenta para garantizar la atención pública, que es un derecho de cada ciudadano, de cada persona en la República Argentina, de acuerdo a la ley. Entonces, no es solamente negarse por negarse, ni no prestar atención cuando la paciente lo requiere, sino que deberíamos tener mucho cuidado en la gestión de la atención. Paciente. La incumbencia no legalizada. La objeción de conciencia, por ejemplo, tenemos dos provincias que sí las contemplan dentro del ejercicio de la carrera de obstetricia, que es Chaco y Mendoza. Contiene expresamente el derecho a negarse a colaborar con las prácticas que devenieran de su título habilitante y que entren en conflicto con sus condiciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello resulte un daño por el cual se debe informar previamente y derivar en forma oportuna. El artículo 8 de la Ley Provincial del Chaco, la 3.290, el resto de las regulaciones 20 de 22, no establece explícitamente el derecho a este tipo excepcional para las personas que ejerzan la carrera de obstetricia. Bien. O sea que por lo menos dos provincias las consideró que debería incluirse en su normativa. Aquí le pongo un poquito el mapa de la situación argentina, cómo está en cada jurisdicción. Ahí las normas vigentes por jurisdicciones, que van a ver que no todas las provincias en toda la República las tienen, si bien es cierto la mayoría no guardan toda homogeneidad de criterios, en algunas son mucho más limitantes que otras, una por ahí que es mucho más amplia, y después tenemos la normativa específica de la profesión en algunas provincias, donde está específicamente que está contemplada la carrera. La situación en Argentina, ¿qué jurisdicciones e instituciones donde se dicte la carrera de obstetricia? Como verán, en Tucumán está la Universidad Nacional de Tucumán, y la Universidad Nacional de Tucumán, dentro de su formación en lo que hace al perfil profesional, interesante también, y obviamente está sujeta a la ley provincial, dice: el graduado de la Escuela de Enfermería de la UNT con título de licenciado en obstetricia es un profesional con competencia científica y técnica y que es capaz de proporcionar en colaboración con el médico una atención personalizada, integral, humanística al binomio madre-niño basado en accionar ético-legal. Asimismo, realiza acciones de promoción, protección de la salud materna infantil, promoviendo el autocuidado. Cuando hemos leído todo esto, fíjense que dice colaboración. Bien, ellos también aquí en su perfil profesional hablan de la colaboración y remarcan mucho el accionar en el nivel de promoción y protección de la salud materno-infantil. Hablamos del primer nivel de atención. Santiago del Estero también es otra de las universidades que forma licenciados en obstetricia. Mendoza, bien, que dice Universidad de la Concagua. San Luis, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Universidad Católica del Cuyo.
En Misiones también tenemos la Universidad Católica de Misiones. En Santa Fe tenemos 2 universidades. 3, ahí dice Universidad Nacional del Litoral, sede en Rafael en el Sunchal, Universidad Católica de Santa Fe, sede Rafael Rosario. En Entre Ríos, la Universidad Nacional de Entre Ríos. En La Cava, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, obviamente, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Católica de La Plata, Universidad de Morón, Universidad Nacional del de Hurlingham, dice ahí, no se ve bien acá, pero por lo menos ahí vamos viendo en dónde son las jurisdicciones donde se dictan la carrera de obstetricia. Y aún estando dictándose la carrera de obstetricia en todas estas universidades, tampoco todas tienen homogenizado las mismas competencias o en algunas mucho más competentes, como que son la Universidad de La Plata y Buenos Aires. En las otras, los perfiles todavía están mucho más limitados y se debe justamente a las jurisdicciones en las que tienen su marco normativo para el ejercicio de la carrera. Aquí les traigo un cuadrito que es muy interesante, y esto también es un poco el cómo trabajamos, la variación de las jurisdicciones, el porcentaje de nacimiento asistido por parteras. Esto está hasta el 2018. Fíjense que Tucumán hasta el 2018 tenía un 14% nada más de que registraban que las parteras atendían los partos de bajo riesgo. Habla de registro. Y tal vez algunas parteras que me están escuchando estarán diciendo, la licenciada habla porque no sabe y no ve nuestro trabajo. Y no es así. Lo que pasa es que muchas de nuestras parteras pueden atender los partos, pero no registran. No tienen el código, la historia clínica no está del todo llenada, y al no estar del todo con todos los sitios, todos los cuadritos llenados y como corresponde o codificado, no se cuenta, pero en realidad puede ser que sea más, pero aquí a nivel nacional, porque esto es la fuente de formación de partera del Ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación, figura que Tucumán solamente registra un 14%, o sea que no tenemos el registro habilitado, no incidimos mucho en el registro como lo hace, por ejemplo, Cava y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, que está en 62 y 51%, mucho más elevado de lo que nosotros en Tucumán estamos haciendo, y tampoco como en otras provincias, por ejemplo, Chubut tiene un 4, San Juan 3, La Rioja 1, Tierra del Fuego 1, o sea que ni siquiera esos nacimientos son hechos por parteras, sino hechos por médicos. Uno nada más, la mayoría son hechas por médicos. Bien, pasemos. Y ahora vamos a hablar de la salud sexual y reproductiva. ¿Y por qué lo traigo a colación acá? Porque dentro de sus competencias les permiten a las parteras la consejería, y nosotros en Argentina, con las distintas leyes que se han dado, hemos engrosado mucho este tipo de trabajo y se viene trabajando fuertemente con las parteras en lo que es la ley de salud sexual y reproductiva, que si bien es cierto, está autorizada, está desde el 2002 y modificada en el 2020 con la ley 26130, donde hay un trabajo no registrado. Y digo no registrado porque la ley no la habilita, pero sin embargo lo hace. Y obviamente aquí en Tucumán lo hace la parte médica. Las parteras ayudan mucho, lo hacen en el primer nivel de atención. Dan consejería algunas en el segundo, pero no está registrado como parte de su quehacer. Bien, la ley de parto respetado del 2004, la 25929, es otra ley que también forma el bloque de leyes que va a empoderar a la partera, pero también está limitado, porque si vemos el cuadro anterior, donde dice que la partera solamente registra en el 14% de los nacidos, de los niñitos, de los nacimientos que está teniendo, o sea que hay un número que no está, y no estamos a un 50%, estamos a un 14% de nacimientos asistidos por parteras, no llegamos al 50%, y sin embargo, acá en Tucumán tenemos 2 maternidades
que trabajan con el tema de parto respetado, la maternidad, Nuestra Señora de la Merced, de la Avellaneda, está la del Van del Río Salí, Montero y Concepción, Eva Perón. Sin embargo, seguimos teniendo estos índices. Habría que preguntarnos qué nos está pasando y empezar a investigar a ver si vamos corrigiendo esto. Después tenemos la ley más reciente, la ley sobre el acceso a interrupción del embarazo voluntario, la 27610, que también es otra manera de autorizada por ley para el control de la salud sexual y reproductiva, estemos o no de acuerdo, existe. Y después está la ley 27611, que es la que me gusta mucho más a mí, no sé si todos estarán de acuerdo o no, pero en el uso del derecho que tengo de elegir, me gusta más esta ley, porque obviamente trabaja en lo que es el primer nivel de atención, en la salud integral de la embarazada, en ayudarla, en controlarla, en detectarla, en conseguir a la mujer que está en edad reproductiva, en buscarla, el accionar propio del equipo de salud, en esta búsqueda activa de mujeres en edad fértil y controlarlas. Entonces es una ley que viene a ampliar muchísimo los derechos de las embarazadas. Bien, entonces todo este es un bloque que, como dice acá, es un marco jurídico que va a robustecer al respecto todo lo que es la salud reproductiva de la mujer. Recomendaciones internacionales. Y cuando investigaba esto de su ley, de sus competencias, y fue muy interesante, porque no es que la ley, el pedido del cambio de la ley de ustedes, de las parteras, es traída porque a alguien se le ocurrió, sino que hay a nivel mundial, la ODM, cuando hacen sus análisis a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, y trazan los objetivos del desarrollo del milenio, es porque justamente había la necesidad imperiosa de esta mortalidad materna de bajarla. Y de ahí nace una serie de estrategias para que justamente fortalecer la formación para garantizar competencia de partería, que es una estrategia esencial para contribuir a la meta contemplada en la OEDM 5 de la OPS del 2010. Bien, entonces, el que a nivel mundial haya toda una ola de movimiento en los diversos países de América Latina, en otros países del mundo, donde las obstétricas tengan mayores incumbencias, responde nada menos a una observación a nivel mundial: bajar la tasa de mortalidad materna. Bien, mortalidad materna infantil. La normativa relativa a la educación en partería puede contribuir a garantizar la formación igualitaria. Estamos hablando de derechos de igualdad, de equidad, de oportunidad, los derechos humanos que están contemplados en el artículo 75, el Pacto de San José de Costa Rica, el Tratado de Belém do Pará, que habla específicamente de la violación y la violación a los derechos de la mujer. Entonces, todo este bloque de convencionalidad que existe es nada menos con el interés de bajar la mortalidad de las mujeres que pueden haber estado embarazadas por violación, que pueden ser una cuestión particular porque corre riesgo su salud, pero que debe bajar esos indicadores. Y encontraron obviamente que las parteras son las personas que trabajan directamente en la comunidad, que trabajan con otra mujer, que pueda ser entendida, y que era necesario rever su formación académica, porque aquí lo hemos tratado de la historia, pero la historia de las parteras viene desde que eran, de la época muy ancestral, que eran mujeres que atendían el parto por experiencia, con las comadronas, porque era la mujer más antigua que no tocamos ahora, pero que viene de ahí y que ha ido superando a lo largo de la historia y en su formación y en su capacitación y en su práctica, que hoy en día son licenciadas y pero que están limitados en cuanto a la ley, inclusive en los niveles de formaciones académicas.
Dice, estas recomendaciones, por ejemplo, dice, mejorar la salud materna y neonatal es una de las agendas inconclusa del Objetivo de Desarrollo del Milenio. La ODM5 no logró, por eso dice, es inconclusa, y sigue siendo el área de alta prioridad en la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya no solamente el milenio, hablamos de sostenible, de las generaciones futuras, donde estas generaciones futuras tiene que estar mejor preparada. Las parteras mejor preparadas van a poder lograr estos objetivos del desarrollo sostenible, porque van a ser ellas las que van a encarar en la comunidad un trabajo preventivo promocional, donde van a detectar, van a poder trabajar con las mujeres, van a poder evitar la muerte materna y no esperar tener terapias intensivas que pueden dar, que dan atención obviamente, no que puedan, que dan atención a las embarazadas de alto riesgo cuando las complicaciones se dan, pero que debemos saber trabajar en el primer nivel para no tener tantas terapias, para no tener que atender a tantas mujeres que se complican en el parto, y si se complica, pues tenemos un tercer nivel, pero trabajar en el primer nivel sería lo más importante. La Organización Mundial de la Salud insiste en recomendar los modelos continuos de atención impulsados por parteras y parteros para los cuidados prenatales, el trabajo de parto y el parto. Y en el 2014 la partería se reconoció como un plan estratégico del 2014 al 2017 del Fondo de Naciones Unidas para la Argentina como un indicador clave de la salud materna. Y tenemos el periodo 2018-2021 que fue fuertemente también forma parte, pero ustedes ya vieron que con el tema del COVID esto también cambió un poco la agenda. El Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ODS 3 habla de salud, bienestar, salud infantil y salud materna, y ¿qué propone? La meta 3.1 para el 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. La meta 3.7 para el 2030, garantizar el acceso universal al servicio de salud sexual y reproductiva, incluido lo de la planificación de la familia, información, educación y la integración de la salud reproductiva en la estrategia y los programas nacionales. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a esta meta? Fácil, trabajar en comunidad, trabajar en el programa de los 1000 días, salir a la comunidad, en la captación, trabajar en los CAPS, trabajar en ese primer nivel donde no se llega, no todo es hospital, no todo es segundo y tercer nivel. Tenemos que salir a buscar a nuestras mujeres. La ODS 5 hace lo propio en cuanto elimina la desigualdad de género, asegura el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. En este sentido, el interés internacional en el rol de la partera profesional sigue siendo evidente en la estrategia mundial para la salud de la mujer. Las obstétricas necesitan un marco normativo que garantice explícitamente su ejercicio y le permite un desarrollo permanente. Estos documentos señalan que en determinado contexto estas normativas son sumamente restrictivas y que priorizan el interés profesionales, corporativos por sobre el acceso a la población a una salud de calidad. Yo lo tenía que poner porque a esta meta y hablar un poco de esto, porque sí es cierto, hay mucha limitante, pero que no responde a la necesidad tal vez social, tal vez sí es cierto que existe intereses profesionales corporativos para que no haya el avance de la ley que regule el ejercicio de la carrera de la obstétrica de acuerdo a nuestra realidad y al avance de la tecnología, pero es importante el compromiso que cada una de ustedes le ponga en su trabajo día a día, ese compromiso de velar, vigilar, estar pendiente, reconocer, no dejar que otros hagan su trabajo y que cada paciente atendida por ustedes, cada embarazada, pues llegue a buen término y se lleve la mejor calidad de atención de cada una de ustedes, no descuidar nuestro rol, no descuidar esta competencia por la que tanto están luchando ustedes y que obviamente es la lucha de todo el equipo de salud. ¿Qué nos dijo Silvia Ramos, que es una representante investigadora del área de salud, economía y sociedad del organismo de CENDE? Manifestó, el rol de la obstétrica todavía requiere ser fortalecido para desplegar todo su potencial. Requiere ser fortalecido.
yo quiero que todas pensemos de que no se trata solamente de una ley. La ley puede decir, ya está usted habilitada, queda en uno, decir, estoy realmente formada para poder aplicar todo lo que la ley ahora me está habilitando. He recibido todo este conocimiento que es necesario para este proyecto de ley que quieren que salga. También hay que hacer un examen de conciencia, un examen de conocimiento, qué tanto estoy preparada, qué tanto me he comprometido no solamente con mi parte, con mi carrera y lo estoy poniendo en práctica. Yo creo que hay muchas cosas que replantearnos para seguir nuestra lucha. No, no es que estamos en contra, muy por el contrario, considero que 5 años de universidad, 1 año de tesis y el campo práctico no debe ser limitante, pero tenemos que estar realmente comprometidos con este trabajo. El análisis de las regulaciones provinciales muestra la necesidad de armonizar y unificar estándares para la protección equitativa y sin discriminación de las personas usuarias y de quienes ejercen esta profesión. Una ley nacional va a contribuir en esa dirección. Recomendaciones internacionales, hasta ahora las recomendaciones internacionales, por ejemplo, la de 2016-2020, que también fueron en 4 ámbitos muy importantes, que hablaba sobre el año de la partera y de las enfermeras, fue la formación, que incide en la formación, que incide en la preparación, en las especializaciones que deben tener las carreras de obstetricia y de enfermería, la regulación de la profesión, una ley mucho más actualizada para los tiempos en que corren y las formaciones que hemos recibido, la colaboración e interdisciplinariedad. Nadie puede trabajar ajeno al otro. En salud no puede trabajar uno sin relación al otro profesional de salud. El médico sin la enfermera sin el de laboratorio, sin el de rayos X, la partera sin su equipo. En realidad todo es interdisciplinario. La voluntad política en favor del desarrollo de la persona, esto es importante. Hace falta una voluntad política. Habría que preguntarnos hasta qué punto, qué podemos hacer para lograrlo, pero no es solamente lo político, sino que también depende mucho del colectivo obstétrico que se plantee y que diga, bueno, sí, exigimos una ley, pero exijamos antes que la ley, exijamos uniformidad de criterios y de conocimientos para poder decir, estamos ya listas para esto, o solamente somos unas cuantas, o necesitamos replantearnos cómo lo vamos a encarar el hecho de pedir y exigir una nueva ley que pueda realmente enmarcar todo lo que ustedes pueden hacer o están preparadas para hacer. Pasemos. Y bueno, después de tantas limitaciones que no puedo prescribir, no puedo dar tanta consejería, no puedo aquí, no puedo allá, ¿qué es lo que puedo? ¿Y qué es lo que me dice el ejercicio ilegal de la obstetricia? ¿Hay o no hay? Sí, sí lo hay. El Código Penal en el artículo 208 dice, será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que sin título ni autorización para el ejercicio del arte de curar o excediendo los límites de su autorización. No puedo hacer más allá del límite que me está autorizado. Anunciar, prescribir, administrar o aplicar habitualmente medicamento o agua, electricidad, hipnótico o cualquier medio destinado de tratamiento de enfermedad de las personas aún a título gratuito. Bien, o sea que ya el Código Penal Tucumán nos sanciona para este ejercicio ilegal. El Código Penal también habla de una acción eventual, porque ustedes pueden decirme, bueno, entonces a partir de ahora no hago esto, no hago aquello, y que en el CAP se queden sin control y que yo controlo y todo esto. Bueno, no es tan así. Hay una acción eventual. Ante una emergencia, no implica el ejercicio irregular cuando se obre para evitar un mal mayor, inminente al que sea extraño al Código Penal en su artículo 34, inciso 3. En Tucumán, la ley 5.908, la carrera sanitaria y la ley provincial, también inclusive de la ley del empleado público, también hablan lo mismo. El artículo 39, por ejemplo, de la carrera sanitaria, dice en el inciso M,
ejercer accidentalmente trabajos que correspondan a su preparación especial o sus aptitudes, aun cuando no estén comprendidos entre los que son propios del cargo que ocupa, cuando razones de servicio así lo impongan. Quiere decir este artículo que aun cuando no estuviera yo habilitada, pero que no hay quien lo haga, pero que yo por mi preparación, por mi aptitud, el médico que está en la dirección de un CAPS o que está esté atendiendo, me pida que yo lo haga, lo tengo que hacer. Excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuación puede quedar originalmente interpretación de parcialidad o concurre incompatibilidad de cualquier naturaleza. Hay que excusarse, si bien es cierto, esto no es una objeción de conciencia, pero acá el artículo ya me dice que cuando no estoy del todo convencida en que mi actuación puede originar alguna actividad parcial o pueda ser incompatible, yo me puedo excusar. Bien, esto es lo que nos dice nuestro Código Penal. Ahora, en el marco de la Ruta Provincial de la Embarazada, nosotros, la Ley 27611 del Plan de los 1000 días de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo en la primera infancia, propone ampliar derechos asegurando el acceso a un sistema integral de cuidado a través de las políticas de identidad, salud integral, desarrollo social, educación, información de género y protección en situaciones específicas de vulnerabilidad. Entonces, tenemos que con esta ley, las parteras, el equipo en sí, trabaja mucho en lo que es el derecho a la seguridad social, a la salud integral, a reconocer en la mujer en que son atendidas en el tráiler y que vamos a la búsqueda activa, para que pueda gozar de todos los derechos que tenga, el cuidado de su salud, para prevenir esto que era un indicador de la causa indirecta de muerte materna. Derecho a la protección en situación específica de la vulnerabilidad, tanto en niños como en las mujeres. En la violencia del género que se da, el derecho a la información. En esta época de la globalización, en esta época donde la tecnología está a 1000 por hora, donde todo está a un avance constante, no puede ser que no estemos llegando a la comunidad y a los lugares más recónditos de nuestra provincia, informando realmente todos los métodos que hay para una salud sexual reproductiva preventiva. El objetivo es prevenir el aborto, el embarazo no planificado. Es prevenirlo, es tratar de que la persona entienda de que traer un hijo al mundo debe ser planificado, debe ser en un marco esperado, y que si algo suceda, pues también tenemos las herramientas legales para eso, y que también debe ser atendida con calidad, pero que no puede quedarse sin una información adecuada de los beneficios que trae la ley 27611 y que está recorriendo gran parte de la provincia y que todavía tenemos mucho para hacer, pero donde el rol de la partera es muy importante. El registro. No podemos seguir teniendo esos indicadores donde dice que las parteras atienden solamente el 14% de los partos en Tucumán, cuando en realidad ustedes saben que es mayor, pero que por un inadecuado registro, por no llenar bien las historias, por no llenar los ítems, por no controlarlas nosotras mismas, tenemos estos errores y no bajan los índices de la tasa de mortalidad materna. Bueno, para despedirme y pasar al punto que falta, tal vez haya preguntas y me gustaría escucharla y conversar un poquito con todas. Le dejo este pensamiento. De nada sirven las conquistas de las técnicas médicas, llámese técnicas médicas al procedimiento que hace el personal de salud, si ésta no puede llegar al pueblo por el medio adecuado. El medio adecuado es el trabajo de cada una de nosotras, desde nuestra perspectiva, desde nuestro arte, desde nuestras incumbencias y capacidades para trabajar con la comunidad. Muchísimas gracias. Escucho preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Hay varias Gracias, preguntas que Elena. están anotadas acá en el chat. No sé si las quieren leer o se las paso.
no sé, no tengo nada para leer acá, pero me Bueno, gustaría. dice, ¿cómo estamos en Tucumán con respecto a la colocación y extracción de los LARCs? O sea, de los métodos de larga duración, los implantes. No, aquí esto es un procedimiento médico, no lo hacen las parteras. No están habilitadas, la ley del ejercicio acá no habilita. Y en el caso que lo pudieran, no, se escucha una interferencia. Sí, perdón, yo hablo luego. Sara Lía está hablando, hay una partera que quiere hablar. Hablen tranquila. Sí, le quería hacer una consulta porque en el interior con respecto a la colocación de los implantes subdérmicos lo estamos haciendo los obstétricos. De hecho, nos han dado una clase un taller hace 3 años donde hemos participado obstétricos y nos han enseñado a poner y a sacar los implantes subdérmicos. Está bien. A ver, yo les estoy diciendo También lo que dice la ley. Y también les he puesto lo que dice la ley de carrera sanitaria y un artículo bien claro donde dice que el sistema provincial de salud las tiene que capacitar, ¿bien? Y si usted ya recibió la capacitación y tuvo la parte práctica y el sistema provincial la habilita, obviamente que lo va a hacer, porque lo dice así la normativa interna. No quiere decir que si la ley dice una cosa y si no estuviera la formación o la preparación, no se pudiera hacer. Lo que no hay es una ley que modifique toda la carrera profesional de ustedes, que no hay sus incumbencias no están dadas, pero sí hay movimientos internos que hace a cada jurisdicción y que para eso lo especifica. Entonces, tanto en la ley de carrera sanitaria dice claramente que ustedes sí lo pueden hacer cuando están capacitadas, cuando es por su idoneidad, cuando por la formación que han tenido se las ha entrenado, obviamente que sí, lo pueden hacer. A eso me refiero. ¿Bien? ¿Respondo tu pregunta? Sí, ok, gracias. Sí, aparte quería aclarar una cosa, el Sí. programa de salud sexual y reproductiva básicamente está formado por grupos de obstétricas que son las que realizan los operativos en los diferentes CAPs y son las que realizan la consejería y la colocación de los implantes subdérmicos. Eso también. Hay otra pregunta en Pero, donde a ver, dice... Ena, eso lo hace porque el sistema provincial considera, y en la ley dice claramente, que el personal del sistema provincial está sometido a capacitación y que inclusive deben tomarle un examen de competencia. O sea, que si nosotros, nuestro sistema provincial, las capacitó, las formó, les entrenó, como bien dice Elena, está bien, pero no quiere decir eso que en la ley del ejercicio esté explícitamente puesto. Está en lo que hace el sistema provincial. ¿Estamos? Más. A la Mayrana Cecilia. Bien, otra. Otra pregunta, dice, ¿las obstétricas tienen el aval de la ley para realizar consejería para IBE o es un acto médico exclusivo? La ley, ya les expliqué, la ley de acá de Tucumán, no, la ley es muy clara. A ver, si leemos toda la ley de la provincia, no habilita eso. Bien, Tucumán no habilita. Si leemos la ley, ¿cómo? No le escucho. Si leemos Son textualmente alguien la que ley, abre los micrófonos y no lo los... habilita, es un acto médico. Es un acto médico. ¿No estábamos cuando yo la llamaba? ¿O no ¿Cómo? estábamos cuando yo la llamaba? Guerrero Natalia tiene el micrófono abierto. Guerrero Natalia. Guerrero Natalia. Guerrero Natalia. Tiene el micrófono abierto. Continúe, licenciada, gracias. No, le decía que la ILE y la IBE no está autorizado en Tucumán, la ley del ejercicio de la partera no lo habilita. Es más, como le vuelvo a repetir, la ley que tenemos del 83 y está basada en la del 67. La modificatoria a la ley no se ha hecho. La provincia no ha hecho una modificación al respecto. Que el sistema provincial de salud, en lo que hace a salud sexual y reproductiva, haya capacitado a su personal,
para que puedan, obviamente, cubrir la demanda de salud en la comunidad de atención primaria, es otra cosa. Y eso sí lo habilita la ley del empleado público y la ley de carrera sanitaria en esos incisos, en lugares en el que no hay, porque a ustedes las han puesto a trabajar, obviamente, previa capacitación. Pero no quiere decir que la ley esté habilitada, ¿bien? Mucho menos la ILE y la IBE. Sigue siendo un acto médico. Y para la ley lo que no está escrito no está dicho, y lo que no está escrito no está dicho, está penalizado. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que hablen al respecto? Me gustaría escucharlo. No se escucha. ¿Qué dicen? Hola. Hola. ¿Me escuchan? No se escucha. Si no se escucha, podés Hola. escribir en el chat si querés. O Garnica puede hablar un poquito más alto. Sí, mi pregunta es la siguiente. Hola. Con Soy respecto... Gabriela Avellaneda. Dime. Hola. Mi pregunta es con respecto a la medicación. Por ejemplo, yo estoy en 2 CAPS y viene una paciente con un cultivo de orina patológico y viene ya con 15, 20 días de retraso, digamos, para medicar. Yo no tengo en el momento un médico, pero tengo ahí en el informe qué medicación se puede usar y si hay en el CAP, yo la puedo prescribir porque es una urgencia, hasta que la paciente vea el médico y toda la historia, se pierde tiempo valioso que la mujer se puede ir curando, una infección urinaria, una vaginitis. Mira, en realidad el tema de la medicalización, como ya le dije, no está habilitado, pero también te dice el artículo del empleado público y la ley de carrera sanitaria que en caso de urgencia, emergencia, que por tu idoneidad, obviamente, y tu experiencia lo requiera, se tiene que actuar. Uno no puede limitarse solamente a decir, bueno, esto no es mi competencia, es una urgencia, si realmente una urgencia. Porque hoy en día con el tema de la informática, uno puede a través de un sistema de tutor preguntarle al médico para salvaguardar tu tema legal, consultarle al médico, este es el resultado, tenemos esto, le podemos ir dando y regularizar, porque hacer receta no es de incumbencia obstétrica. Al menos acá en Tucumán no hay un vademecum que diga que la partera pueda recetar tal o cual medicación. Que por necesidad lo puedas hacer y te ampares en ese artículo, sí se podría hacer, y después va a tener que el médico refrendar que aquello que tú has dado está sujeto al criterio de lógica para que el médico después lo refrende. Yo sé que aquí la realidad en la provincia es distinta, propia que a veces me pasa cuando estaba en el hospital, que a veces la partera pedía análisis o laboratorio y obviamente los bioquímicos tampoco acceden al pedido. Es todo un tema porque la realidad ha superado el instrumento legal. La ley quedó obsoleta. Por más que sea la del 83, no está sujeta a la realidad que ustedes viven. Esto que tú me dices que pasa en el interior, que estás tú sola, que llega, que tienes que darle el medicamento, que la medicación está, porque al margen, si esa paciente no vuelve, se pierde, se complica y el embarazo lo vas a tener más complicado. Va a ser un embarazo de alto riesgo por algo que no ha sido tratado. En todo caso, tendrías que ver en el CAPS que está, la dirección del CAPS, instrumentar qué herramientas de tecnología se pueda usar hasta en tanto ver qué solución le da. Te amparas en ese artículo y lo escribes. Y después se regulariza y se tendrá que ver a otro nivel que corresponda qué herramientas se puede usar para poder salvaguardar el tema legal. Porque acá, mientras no pasa nada, está todo bien, pero si tú le das la medicación y la paciente es alérgica, ¿qué pasaría? Habría que ponernos a pensar. Entonces también está que las personas que están al frente de la gestión en ese nivel vayan tomando medidas de recaudo legal. ¿Qué va a pasar? Yo puedo decir, bueno, es urgencia, le tengo el medicamento, se lo doy, listo. Y va a su casa y resulta que tiene alguna reacción alérgica.
¿Y qué hacemos? ¿Qué te van a decir? ¿A usted le habilitaron? ¿Está habilitado tu título, tu competencia? ¿Quién te dijo que lo hagas? ¿Por qué lo hiciste? Y esas otras preguntas y esas otras interrogantes del marco legal, no solamente lo tienes que ver tú, también lo tiene que ver el responsable de la gestión de ese nivel, el director del CAS, el jefe de personal, el jefe del área, no sé, pero es el responsable el que tiene que ir subsanando estos vacíos. No te voy a mentir, no te voy a decir sí, no te va a pasar nada. Y si le pasa algo a la paciente, Sí, pero también le puede pasar si no la medica, porque si también no la le puede medica pasar, puede terminar en un Elena, parto prematuro. totalmente, puede pasar ambos casos, pero ante esa situación, ante eso de que puede ser A o puede ser B, cuando pasa, la justicia no te dice, ah, pero pudo ser A y ahora pudo ser Lo B. que yo como que quiero que quede Hay claro que- es que lo deben de hacer, pero bueno, siempre en el CAPS hay un médico que está a cargo, Claro, o un médico hay algo generalista, o médico clínico, o el sí, jefe del CAPS, que puede avalar la receta y el pedido. a eso iba. Cuando yo le digo que en el artículo de la ley existe, en la ley del empleado público y en carrera sanitaria existe, y dice claramente que por necesidad, por urgencia, si tú tienes conocimiento y tu aptitud, te habilita a actuar siempre y cuando no está. Es más, el Código Penal también te dice eso, que sí lo puedes hacer, te puedes amparar en esa normativa, ¿bien? Pero eso es para casos eventuales. O sea, lo que tendríamos que ver es tratar de que este vacío de procedimiento se subsane y sea mucho más homogéneo. Como dice Elena, si hay un jefe de CAPS, hay un médico de guardia que lo puede después avalar lo que tú hayas indicado, pero que tiene que estar avalado. ¿Por qué? Porque legalmente en la provincia no existe la legislación como tal que habilite. No existe. Entonces solamente tenemos ley del empleado público y carrera sanitaria, dos incisos muy marcaditos que dice que solamente en esos casos se puede usar. Y el Código Penal que también te dice claramente en la acción eventual ante una emergencia no implica el ejercicio irregular. Te dice que si hay una emergencia no implica que tú no lo puedas hacer. Cuando se obre para evitar un mal mayor, la muerte o el parto prematuro, lo que dice Elena, inminente al que sea extraño al código. O sea, si tú has actuado para salvar la vida de, obviamente, el artículo del Código Penal no va a actuar a favor tuyo, porque lo que tú estás haciendo es salvar la vida de una persona que va por allá, va más arriba de cualquier otro derecho. Y también te dice la ley del empleado público que vos lo podés hacer, pero después tiene que venir el médico responsable y avalar lo que tú has hecho. Ese procedimiento es el que yo digo que debe quedar más aceitado y que los médicos después vengan y digan, aquí hay que rubricar esto que se hizo, pero que no se piense que la partera lo pueda hacer así indiscriminadamente como un accionar diario. A eso bueno, hay otra situación, por ejemplo, acá lo ponen en el chat, dicen, si hay una paciente que tiene una BDRL positiva y es necesario inmediatamente iniciar el tratamiento, bueno, no está limitado para hacerlo, porque si es como personal único, hay CAPS que realmente son personal único, y si tienen una BDRL positiva, ellas tienen que poder actuar. Totalmente. Mira, el artículo 39 de la ley de la carrera sanitaria y del empleado público también dice, ejercer accidentalmente trabajos que correspondan a su preparación. Si la partera, como me han dicho, ha recibido la charla, ha recibido el entrenamiento, el sistema provincial de salud le ha dado la orientación y está acreditado el curso como tal, obviamente corresponde a su preparación especial. O sea, que usted como parteras tal vez han tenido una charla exclusiva o un curso o una capacitación específica de medicalización en caso de emergencia obstétrica, urgencia obstétrica. Bien, entonces usted puede agarrar y decir, acá dice esto, preparación especial o a su aptitud, aun cuando no esté comprometida entre lo que le son propios a su competencia como ejercicio profesional. ¿Qué te dice? Que tiene que tener una previa preparación. No es cuestión de decir haga tal cosa si no se hizo y no tener un registro. El Sistema Provincial de Salud tiene que tener un registro de qué cantidad de parteras se ha capacitado en medicamentos, se ha capacitado en DIU, se ha habilitado, se le ha corregido, se le ha tomado examen de competencia
Y ellas, obviamente, se pueden resguardar en este artículo y en el artículo 208, en uno de sus incisos del Código Penal, donde están amparadas legalmente, aun cuando su ley todavía no esté modificada en sus competencias. Bien, no es que la ley te dice no, pero tenemos la salvedad de 2 artículos que nos ayudan, pero que al sistema le exige que haya una nómina que diga han estado preparadas, se han dado las capacitaciones, porque cuando pasa algo, lo que primero te pide el juez que es la prueba. Presente usted que se capacitó. ¿Dónde está la capacitación? ¿Dónde dice que usted está habilitado? ¿Dónde dice que usted por su experiencia o su formación ha recibido tal o cual? Yo creo que también tienen en la prueba la historia clínica. Creo que la carga en el registro, la historia clínica es fundamental porque es lo que también, todo lo que es la parte médico-legal nos protege en el actuar, en la urgencia. No hay que confundir. Una es la historia clínica para el paciente, eso es la prueba irrefutable de la atención para el paciente, y otra cosa es la prueba que uno debe tener del recurso humano que gestiona. Acá, fíjate acá lo que te dice la ley de Ahí están hablando, no sé quién quiere hablar, ahí están levantando la mano, a ver si le escuchamos. Nosotros, por ejemplo, los que somos egresados de la universidad con el postítulo, digamos, nos compete como para saber bien cuándo debes actuar y cuándo no, en este caso de una paciente con sífilis, e incluso cuando una infección urinaria, y la mayoría de nosotros nos desempeñamos en lugares apartados, muy distantes de la capital, donde la paciente no tiene acceso a otro lado y se queda con lo que nosotros le decimos. Es muy raro que la paciente pueda acceder a otro nivel o vaya a la capital como para que recién la vea el médico y lo avale. En algunos casos yo sí tengo un profesional médico que puede avalar lo que yo digo y en otros casos no. ¿Qué pasa en esas situaciones? Por más que tú medicas a la paciente y no tenés un médico que te avale, ¿qué pasaría cuando vos salís con un título universitario que te enseña todo esto? O sea, la capacitación la tenés. Sí te entiendo. Es que lo que, a ver, volvamos a lo mismo, algo que estamos viendo. ¿Cómo te explico? Si bien es cierto, te dice que la formación universitaria te ha explicado, te ha enseñado cómo puedes hacerlo, y la ley del ejercicio profesional en Tucumán no la habilita, tú estás sola, pero tienes que actuar porque está la vida del paciente, que es mucho mayor y que tiene un peso mucho más elevado, es el bien mayor a la tutelar en la provincia por la Constitución. Tienes el artículo 39 de la Ley de Carrera Sanitaria, bien. Tienes el 1 del Código Penal que te dice claramente en lo que hace a la atención de la eventualidad para que puedas actuar. Pero, ¿qué es lo que nos estaría faltando? Que si tú estás en una zona alejada, exista un protocolo que te habilite a ti frente a la urgencia a actuar de determinada manera. Y esos protocolos lo tienen que trabajar para que quede un respaldo, un resguardo legal, un resguardo normativo dentro del sistema provincial, de que ustedes en zonas alejadas donde no haya médico, donde se presente, existe eso. Que ustedes han recibido el curso de capacitación de tal o cual habilidad, de tal o cual competencia para poder desarrollarse porque están en una zona alejada. Eso hace el resguardo inherente de cada uno. Puede que no le guste a mucho lo que le estoy diciendo, porque es como dijeron, bueno, hay un vacío. Sí, señores, hay un vacío, eso es real. Es real, estamos trabajando en una zona tan alejada y no está el protocolo. Y el protocolo tiene que estar. Yo puedo saber mucho de lo que he leído algo y lo voy a poner en práctica. Pero ¿dónde está lo que a mí el sistema provincial me ha habilitado para que yo haga tal o cual competencia? A eso voy. No está mal lo que hacen. Lo que nos falta es regularizar la documentación que me proteja o me habilite a mí a desarrollarme en una área donde yo esté sola, donde yo no pueda al otro día tener al médico que me valide lo que yo he hecho.
Y es más, como decir, en esta época en la que todo el mundo, en tantos avances de tecnología, y Buenos Aires y todo lado, están exigiendo que ustedes tengan esa independencia, bueno, legalmente, acá en Tucumán no la tenemos. Pero sí estamos, porque el sistema provincial capacita, porque el departamento materno-infancia siempre está con ustedes acompañando, enseñando, pero no basta solamente capacitar y enseñar, hay que protocolizar, tiene que haber un manual de normas técnicas y procedimientos obstétricos validados por el sistema provincial de salud. O sea, tienen que empezar a trabajar en las normas y técnicas de procedimiento propiamente obstétrico y que eso esté validado para que sea esa herramienta de la que usted diga, estamos trabajando mediante este protocolo. Esto es lo que tengo que hacer en este caso, que no cuento tal curso. ¿Me dejo entender? El colegio de profesionales de la obstétrica, que está a cargo de Roxana Barrera, ha presentado un proyecto de ley de convencias obstétricas y la presentación, la adhesión al Vademecum. Bueno, bueno, yo también creo que todas están esperando que la ley sea aprobada por la Cámara Legislativa, pero bueno, eso también está en espera. Sí. Sería un logro muy importante. Sí, la modificación y el proyecto de ley ha caído, realmente no pasó a la Cámara, bien, pero Tucumán, como otras jurisdicciones, podría, y si no lo hace mediante una ley, el sistema provincial puede habilitar otro tipo de herramientas, de normas que protejan o que validen el trabajo de la partera. Así como hacen la capacitación, que las han entrenado para el tema del dispositivo intrauterino, y las pueden seguir capacitando y formando a ustedes y tienen que trabajar en los protocolos, en el Vademecum obstétrico, ir adelantando y demostrar esa práctica constante. Demostrar qué es lo que se hace para que realmente pueda después decirse, sí, están habilitados en tal o cual. Porque ustedes dense cuenta, y en toda la provincia, hagamos una cuestión de conciencia, estamos en una homogeneidad de criterios y de prácticas obstétricas. ¿Cuántas están en el mismo nivel de habilidades? ¿Cuántas están en algo que para ustedes es tal vez muy importante y es lo básico, el control prenatal? ¿Cuántas fallamos en eso? ¿Cuántas vemos lo del registro? ¿Cuánto estamos haciendo al respecto? ¿Cuánto de nuestro trabajo se está demostrando fehacientemente en esto? O sea, yo no me aparto, al contrario, aplaudo que ustedes avancen y el hecho de que esto esté es bueno. Es bueno porque son indicadores que tienen que ir mejorando. Esto no lo dice alguien salido de la cabeza de algo. Estos son objetivos mundiales muy importantes para bajar los índices de la mortalidad materna. Pero no podremos ponernos una venda en los ojos y decir estamos del todo bien, porque no hay protocolos hechos por ustedes, no hay manuales de técnica y procedimientos de obstetricia propiamente dicho, y que deben trabajar en eso. ¿Dónde está la propuesta de los programas curriculares, de la unidad entre lo que forman las instituciones privadas, entre lo que forma ACHA, entre lo que forma la misma universidad? ¿Cuánto está algo parejo y uniforme en la formación? Esas cosas son importantes en la renovación de la ley. Dime. Digo que podría ser el puntapié inicial esto como para protocolizar hasta que la ley salga. Totalmente, yo considero, por eso, a ver. Yo también creo, perdón, ¿no? Una cosita que quería aclarar, sí. Creo que algo de homogeneización, como vos decías, ha sido la residencia de obstétricas, que si bien tiene un cupo limitado, pero bueno, eso ha servido para elevar, digamos, las capacidades y las destrezas de las obstétricas y permitirles realmente desempeñarse en cualquier ámbito, primero, segundo, tercer nivel, están con las capacidades totalmente, digamos, desarrolladas, igual que muchas de las obstétricas que siguen buscando su capacitación a través de otras, nivelando, digamos, tratando de ser licenciadas por haber tenido un título en otro o una tecnicatura. Me parece bien, mira, yo creo que esto tal vez sirva de puntapié y me alegraría que fuese así, que pudieran no solamente iniciar el tema de la protocolización, el tema del Vademecum, el tema de que desde el Departamento de Materno Infancia tal vez
se pueda tener lo listado de gente, de parteras capacitadas en determinadas áreas, que las habilite y les dé un respaldo legal hasta en tanto salga la ley. El tema de la residencia también, muy importante, que puedan ellas desarrollarse cada vez más y que esto va a ser el movimiento que genere tal vez en Tucumán una modificación a la ley. Si Tucumán pudo modificar la ley, también puede volverla a hacer dándole un margen mucho más amplio de competencias a las parteras, al menos en nuestra provincia. Porque si seguimos con la que tenemos, realmente es copia de la del 67, con la única variante que dice que ya no excluye al varón, porque la del 67 prohibía al varón ser partero. La nuestra acá en Tucumán no, pero sigue quedando antigua ante la realidad. O sea, que tenemos que homogeneizar criterios, que tenemos que protocolizar, sí, que tenemos que trabajar mucho en el primer nivel para evitar que pasen las complicaciones y lleguemos a situaciones de desventaja. No se olviden que la 27611 habla no solamente de la atención integral, habla de la vulnerabilidad, habla de llegar a la comunidad, habla de la violencia de género, habla del hecho del resguardo de la mujer en toda su esfera. Bien, y si trabajáramos en eso, no tendríamos los indicadores que tenemos, y el papel de la partera es muy importante en todo este nivel de situación que tenemos de salud en la provincia. Bien, no sé, ¿alguna otra pregunta más? ¿Algo que quisieran ahondar, conversar? Bueno, yo creo que ya estamos en el tiempo y bueno, creo que hemos respondido todo lo que estaba en el chat. ¿Cómo? No sé si hay alguien más. Hola. Sí, escucho. Hola. Buen día, sí, soy Gabriela Avellaneda. Gabriela. El hospital de Simón. Gabriela Avellaneda. Sí, Sí, acércate al micrófono, se te escucha, pero entrecortado. Sí. Hola, ¿ahora? Sí. Ahora dime. Sí, la pregunta es, yo hago control de bajo riesgo. No te escucho. Nosotros, ¿no me escuchás? No se escucha. Hola. Sí. Hola. Hola. Si cualquier cosa, si querés escribirla en el chat, la puedo transmitir, pero así se te escucha entrecortado. Si te acercás más al micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora. Ahí he leído en el chat que dice que Gabriela Avellaneda dice: tuvimos una materia anual en la carrera de farmacología, propongo si es posible que nos capaciten si es necesario, ya que una ITU no tratada puede desencadenar en un ABO o una amenaza de parto prematuro y hay colegas que no tienen médico que les den la indicación. Sí, a mí me parece muy acertado el hecho de que pidan una capacitación. Yo creo que si esto da pie a que se puedan iniciar más cursos, más programas, que ustedes se organicen, que yo creo que la doctora Elena Hurtado trabaja muchísimo en eso y con usted, y después de esto tal vez la necesidad de implementar algunas otras actividades, sería... Un curso no es suficiente. Mejor que eso le puede explicar la doctora Elena Hurtado que un médico para que haga una indicación pasan más de 7 años de estudio y aún así todavía la especialidad como para decir vamos a indicar tal o cual medicamento. Sí hace falta capacitarse, hace falta que haya un vademecum específicamente y que ustedes lo puedan manejar porque están solas en la comunidad y necesitan estar bien formadas, porque están solas, y el sistema provincial las va a acompañar. La doctora Elena seguro después de esto le va a generar mucha actividad de trabajo y de hacer cosas en conjunto con ustedes para que lo puedan hacer. Pero lo que no quiero que se queden con que no se puede hacer. Sí se puede hacer. Y se pueden agarrar de artículos que están dentro de la carrera sanitaria, dentro de la ley del empleado público, y decir,
Si a mí me exige que me capacite y que rinde un examen de competencia, también es su obligación capacitarme. La ley de educación también dice lo mismo. Hay que fiscalizar, hay que educar, hay que preparar. O sea, que no sea letra muerta. Depende de ustedes que esa letra que tanto dice, la ley, la CONIAU, la ley de educación, la ley del Ministerio de Salud, toda la reglamentación que existe, no sea letra muerta. Pero para que no sea letra muerta, depende de ustedes. No es que sale la ley y te dice, bueno, usted a partir de mañana ya puede hacer el parto normal solita. Y yo le pregunto, usted de mañana ya sale la ley y usted lo va a ir y lo puede hacer solita. ¿Cómo se siente? O que le diga, a partir de mañana usted ya puede hacer toda la receta, medicar, indicar y usted lo hace. Y usted dice, bueno, salió la ley, ya estoy. Es imposible. Requiere una formación. Requiere una formación técnica, científica, práctica, requiere habilidad. Y entonces tenemos que ser realistas. Queremos un cambio, sí, pero tenemos que trabajar para ese cambio. Ese cambio no lo hace solo. Una revolución intelectual no es de la noche a la mañana. Es importante el trabajo conjunto. Es importante la toma de conciencia de lo que están haciendo. Ustedes tienen en su mano la vida de una mujer, de un bebé. Está en manos de ustedes, la contención de una familia, de una menor. Entonces, tenemos que formarnos para ese cambio y empezar a trabajar para que estén más sólidamente formadas. Fíjense que hay provincias que tienen Vademécum. Hay provincias que ya están capacitadas en todo, en lo que es extracción manual y no sé, IBE, y todo lo que quieran. Y hay gente que está entrenada en muchas más cosas. Puede que no esté conforme a mis principios, está bien, es cuestión de cada una tiene el derecho de pensar como quiera, bien, pero mi derecho tiene un límite, que no puedo perjudicar al otro, y debe ser entendida la buena fe, quiero que quede claro eso también. No es que yo, bueno, no te atiendo y no puedo, no, yo tengo que estar consciente, no es que yo entrego la guardia, yo ya entregué la guardia, la entregué de buena fe y que siga mi otra compañera partera, y la otra compañera partera viene, no monitorizó, no controló, no evaluó, no sabe qué paciente tiene, la paciente se muere, y después yo salgo y digo, pero quiero una ley de ejercicio de obstetricia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y dónde estaba tu incumbencia? ¿Dónde estaba tu seguimiento? ¿Dónde estaba tu valoración? ¿Dónde estaba el contener a la paciente? ¿Dónde está aquello que sí te dice la ley? Entonces, hay que replantearse muchas cosas, hay que centrarse a trabajar seriamente en el pedido de lo que estamos haciendo y del trabajo que participamos en salud. ¿Ah? Bueno, No, para finalizar, aclaro, para que no quede sin leer, que se debe exigir a los empleados del CIPROSA por años actualización en los contenidos que sean supervisados. sí, totalmente. Así es. Bueno, muchas gracias a todas. Se mantuvieron muchas, la verdad, conectados. Muchas gracias, licenciada y doctora. Gracias a ustedes. Tiburcio. Ha sido, la verdad que, bueno, está bueno la discusión y que se hayan prestado para hacer las preguntas, porque eso nos enriquece mucho más. Gracias, Bueno, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. El martes que viene. Lo que quieran consultar o hacer o trabajar, saben que siempre pueden contar conmigo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias. Los espero el martes que viene, hipertensión, así que la verdad que va a ser otro tema bastante importante y que, bueno, vamos a empezar a dejar ya como protocolos para que puedan ser utilizados. Muchas gracias, ¿no?